Tenía 24 años cuando me casé con Rafael. La ceremonia fue sencilla, en la iglesia del barrio, con flores blancas y amarillas adornando los bancos de madera. Mi madre lloró, mi tía me arregló el velo 1000 veces, y yo sonreí a todos los que vinieron a darnos su bendición. Pero bajo aquel vestido de encaje que la modista de la calle Mayor tardó 2 meses en bordar, yo cargaba con un peso que nadie conocía. Un secreto que parecía quemarme la piel cada vez que la madre de Rafael me miraba con aquella sonrisa afilada suya. 3 meses antes de la boda, mi abuelo murió. Tenía 86 años y se fue durmiendo, tal como siempre dijo que quería. Fue en el velatorio, entre el olor a café recién hecho y el rosario que mi abuela no soltaba, cuando apareció su abogado. Un hombre bajito, de gafas redondas, que me llevó a un rincón de la sala y me dijo en voz baja que necesitaba hablar conmigo. A solas. Yo no entendí muy bien en ese momento. Estaba cansada, con los ojos hinchados de tanto llorar, y lo único que quería era ir a casa y dormir. Pero él insistió. Dijo que era sobre la herencia, que el abuelo me había dejado algo. 2 días después, estaba sentada en su despacho, en el Paseo de la Castellana, mientras él abría una carpeta marrón llena de papeles. Yo esperaba quizás algunas joyas de la abuela, algo de dinero ahorrado, pero lo que me enseñó me hizo olvidar cómo respirar por unos segundos. Mi abuelo me había dejado 3 locales comerciales en el centro de la ciudad. Uno era una tienda de telas en la calle de Serrano, justo enfrente de la plaza. Otro era una papelería grande en la calle de Goya, a la que yo misma iba de niña a comprar cuadernos y rotuladores de colores. Y el tercero era una zapatería en la galería comercial cerca del Mercado Central. Todos alquilados, todos rentables, todos generando ingresos desde hacía años. Yo no sabía nada de eso. Mi abuelo nunca lo había comentado. Era un hombre callado, de pocas palabras, que se pasaba los días leyendo el periódico en el porche y tomando café bien cargado de azúcar. Pero, aparentemente, había construido un pequeño imperio sin hacer ruido. Y ahora todo aquello era mío. El abogado explicó que los contratos de alquiler estaban todos al día, que los inquilinos eran de fiar, que el dinero iba directamente a una cuenta que él había abierto a mi nombre. Me entregó extractos, documentos, llaves. Dijo que podía hacer lo que quisiera con todo aquello. Vender, administrar, reformar. La elección era mía. Salí de aquel despacho con las piernas temblando y el corazón latiendo a destiempo. Me senté en un banco de la plaza y me quedé allí, mirando el ir y venir de la gente, intentando procesar lo que acababa de suceder. Me había convertido en propietaria. Tenía una renta, tenía seguridad, y no se lo conté a nadie, ni a Rafael, que en ese entonces era mi novio y compartía conmigo los planes de la boda, ni a mi madre, que siempre se preocupaba por si yo tendría estabilidad en la vida, ni a mis amigas, a las que les encantaban los cotilleos y las novedades. Simplemente lo guardé todo dentro de mí como quien guarda una carta en una caja fuerte. Al principio, me convencí de que lo hacía por amor, que el matrimonio debía ser sobre sentimientos, sobre construir una vida juntos desde cero, sobre confiar el uno en el otro sin que el dinero se interpusiera. Quería creer que era romántico, casi noble, entrar en aquel matrimonio sin revelar mi patrimonio, como si eso me convirtiera en una persona mejor, más pura. Pero la verdad, esa que apenas me admitía a mí misma en las noches de insomnio antes de la boda, era otra. Tenía miedo de la familia de Rafael, más concretamente de su madre. Doña Carmen era una mujer elegante, con el pelo siempre recogido en un moño impecable, las uñas hechas todas las semanas en la peluquería de la esquina, y una forma de hablar que parecía amable pero cortaba como el cristal. Sonreía cuando me veía, me llamaba hija mía, me ofrecía un cafecito y un trozo de bizcocho casero. Pero yo lo veía la forma en que miraba las cosas que yo tenía, la ropa que llevaba, el bolso que usaba, calculaba, medía, evaluaba. Una vez, antes de comprometernos, Rafael y yo fuimos a cenar a su casa. Fue una cena agradable, la mesa puesta con un mantel bordado, una fuente de porcelana con pollo asado, una guarnición aromática. Pero en medio de la conversación, mientras comíamos, ella empezó a hacer preguntas. ¿Dónde trabajaba? ¿Cuánto ganaba? Si mis padres tenían casa propia. Si tenía hermanos que pudieran ayudarme en el futuro. Rafael se rió. Dijo que su madre era demasiado curiosa. Pero a mí no me hizo gracia.
Sentí cada pregunta como un pinchazo, un examen, una forma de catalogarme. Y cuando preguntó, con aquella sonrisa dulce y venenosa, si mi familia tenía ya algún bien, algo de valor guardado, mentí. Dije que no, que éramos gente sencilla, que vivíamos del trabajo y de la fe en Dios. Ella asintió con la cabeza, satisfecha, y entonces me di cuenta de que me había metido en una cajita. La nuera pobre, la chica sin posesiones, la que debería estar agradecida por casarse con su hijo. Aquello me molestó durante semanas. No por orgullo, sino por instinto. Había algo raro en esa mujer. Algo que olía a control, a posesividad, a una necesidad enfermiza de saberlo todo de todos. Por eso, cuando el abogado me entregó aquellos documentos, supe inmediatamente que no podía contarlo. Todavía no, quizás nunca. Sabía que si doña Carmen descubría lo de los locales, la renta mensual, el patrimonio que ahora estaba a mi nombre, cambiaría. La máscara de suegra adorable se caería y en su lugar aparecería algo que prefería no enfrentar. Así que lo guardé todo. Escondí los documentos en un cajón con llave en mi cuarto de soltera. Le pedí al abogado que no se lo comentara a nadie. Di instrucciones al banco para que enviara los extractos solo a mi correo personal. Y seguí adelante con los preparativos de la boda como si nada hubiera cambiado. Rafael no sospechó nada. Era un hombre bueno, trabajador, cariñoso, pero también era demasiado inocente cuando se trataba de su propia madre. No lo veía, no quería verlo. Y yo no tenía el valor de abrirle los ojos a una verdad que quizás nunca aceptaría. El día de la boda, mientras caminaba por el pasillo de la iglesia del brazo de mi padre, miré a Rafael esperando en el altar y sentí una mezcla de amor y aprensión. Lo amaba, sí, pero también sabía que estaba entrando en una familia donde el amor venía con condiciones, donde el afecto se medía en concesiones y obediencia. Cuando el cura preguntó si aceptaba a Rafael como mi esposo, dije que sí con voz firme. Pero en el fondo, en el lugar más escondido de mi corazón, había un susurro que no me abandonaba. Hiciste bien en no contarlo. Hiciste bien en protegerte. La fiesta fue preciosa. Bailamos, reímos, cortamos la tarta de 3 pisos que la pastelería del barrio hizo especialmente para nosotros. Doña Carmen estaba radiante, saludando a los invitados, posando para las fotos, comportándose como la anfitriona perfecta. Me abrazó, me besó, dijo que ahora yo era parte de su familia. Pero cuando nadie miraba, la vi hablando con una tía de Rafael. Y por la forma en que gesticulaba, por cómo le brillaban los ojos mientras hablaba, supe que estaba comentando sobre mí, sobre lo que yo tenía o no tenía, sobre lo que podría aportar o no a la vida de su hijo. Esa noche, ya en nuestra luna de miel en una sencilla casa rural en el campo, me quedé despierta mientras Rafael dormía a mi lado. Pensé en los locales, en los alquileres que seguían cayendo en la cuenta cada mes, en el patrimonio que nadie sabía que existía, y por primera vez no me sentí culpable por esconderlo. Me sentí inteligente, astuta, protegida, porque había entendido algo que mucha gente tarda toda una vida en aprender. No todo el mundo merece saberlo todo sobre ti. No todo el mundo merece acceso a tus secretos, a tus bienes, a tu paz. Y si aquello me convertía en una persona calculadora, que así fuera. Mejor calculadora que ingenua, mejor protegida que expuesta. Había guardado mi herencia como quien guarda un salvavidas. Y algo me decía que, tarde o temprano, lo iba a necesitar. La primera semana de casada fue extraña. No mala, pero extraña. Como ponerse una prenda nueva que aún no se ajusta bien al cuerpo. Vivíamos temporalmente en casa de doña Carmen mientras buscábamos un piso para alquilar. Era el acuerdo. Rafael había explicado que sería solo por unos meses, hasta que nos organizáramos económicamente, juntáramos un dinerillo para la fianza y los muebles. Acepté porque parecía razonable, pero en el fondo sabía que estaba entrando en su territorio. Y su territorio tenía reglas que yo aún estaba descubriendo. La casa era grande, un caserón antiguo en el barrio de Salamanca, con azulejos antiguos en la cocina y un patio lleno de limoneros. Doña Carmen vivía sola desde que su marido había fallecido, 5 años atrás. Había convertido la casa en una especie de santuario de su propia presencia. Todo estaba a su manera. Los cojines en el sofá, la disposición de los cuadros en la pared, hasta la hora del almuerzo. Yo intentaba encajar. Me levantaba temprano para ayudar con el desayuno.
Le preguntaba si necesitaba algo del mercado. Evitaba dejar cualquier rastro de desorden en la habitación que Rafael y yo compartíamos. Pero era como si estuviera siempre andando de puntillas, con miedo a dar un paso en falso. Rafael salía temprano para el trabajo. Era supervisor en una fábrica de componentes de automoción en las afueras de la ciudad, así que pasaba todo el día fuera. Yo trabajaba como asistente administrativa en una gestoría en el centro, pero mi horario era más flexible. Así que me quedaba allí, en aquella casa grande, compartiendo el espacio con doña Carmen. Ella era educada conmigo. Siempre lo fue, pero había algo en el aire entre nosotras que no podía nombrar. Una tensión disfrazada de amabilidad, una vigilancia camuflada de cuidado. Fue un jueves, exactamente 7 días después de nuestra boda, cuando todo cambió. Había llegado del trabajo sobre las 5 de la tarde. Estaba cansada, con la blusa pegada a la espalda por el calor, y lo único que quería era darme una ducha y tumbarme en la cama. Pero cuando entré por la puerta principal, me encontré a doña Carmen de pie en el pasillo, con las manos cruzadas delante del cuerpo y una expresión que nunca antes le había visto. «Laura», dijo, y mi nombre en su boca sonó diferente. «Más frío. Necesito que vengas al salón. Hay alguien aquí que quiere hablar contigo». Mi corazón dio un salto extraño en el pecho. ¿Alguien? ¿Quién? Finn repitió sin responder. Y se dio la vuelta, caminando por el pasillo. Dejé mi bolso en una silla de la cocina y la seguí, sintiendo las piernas pesadas. Algo iba mal. No sabía el qué, pero lo sentía en el aire, como cuando el tiempo cambia antes de una tormenta. Cuando entré en el salón, lo vi. Sentado en el sofá de terciopelo verde oscuro, del que doña Carmen tanto se enorgullecía, había un hombre. Tendría unos 50 años, quizás más, pelo canoso peinado hacia atrás, un traje gris bien planchado. Delante de él, sobre la mesita de centro, había un maletín de cuero marrón y algunos papeles esparcidos. Doña Carmen se sentó en el sillón de al lado, con la espalda recta, las manos apoyadas en el regazo. Me miró e hizo un gesto con la cabeza, indicando que yo también debía sentarme. Me senté despacio en la otra punta del sofá, lejos del hombre, sintiendo la boca seca. «Laura, este es el doctor Augusto», dijo doña Carmen, con una voz que intentaba sonar casual pero que noté que era ensayada. «Es el abogado de la familia. Conoce a Rafael desde pequeño». El hombre me tendió la mano, y yo se la estreché sin fuerza. «Un placer», dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Un placer», murmuré de vuelta. Hubo un silencio pesado, incómodo, que parecía arrastrarse por la sala como una serpiente. Doña Carmen carraspeó. Bueno, Laura, le pedí al doctor Augusto que viniera hoy porque me pareció importante que tuviéramos una conversación. Una conversación de familia. Se me revolvió el estómago. ¿Sobre qué? Ella sonrió. Pero no era una sonrisa de cariño. Era una sonrisa de quien está a punto de pillar a alguien desprevenido. Sobre el futuro. Sobre el matrimonio. Sobre organización. Yo no dije nada. Solo la miré, esperando a que continuara. El doctor Augusto abrió el maletín de cuero y empezó a hojear papeles. «Verás, Laura», comenzó, con ese tono profesional de quien ya ha dado este discurso 1000 veces. «Y cuando 2 personas se casan, es importante que haya claridad en relación a los bienes, las propiedades, las expectativas financieras. Esto evita problemas futuros, malentendidos, desgastes innecesarios». Yo seguía en silencio, pero mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo. Doña Carmen se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas con fuerza. Y lo que el doctor Augusto está intentando decir, hija mía, es que es normal, en familias como la nuestra, tenerlo todo documentado. Todo bien atado. Al fin y al cabo, Rafael tiene bienes. Esta casa, por ejemplo, un día será suya. Y queremos asegurarnos de que todo está protegido. ¿Protegido de quién?, quise preguntar. Pero no lo hice. El abogado giró algunos papeles. He traído aquí un documento sencillo. Nada complicado. Es solo una formalidad. Una forma de dejar claro cómo se administrarán los bienes de la pareja en caso de que sea necesario en el futuro. Hablaba rápido, con términos técnicos que apenas podía seguir. Pero entendía lo suficiente. Estaba hablando de un contrato.
de un acuerdo, de una división. Doña Carmen continuó. Mira, Laura, sé que eres una buena chica. Sé que quieres a Rafael, pero tenemos que ser prácticos. Lo entiendes, ¿verdad? Hoy en día todo es tan complicado. Separaciones, peleas por dinero. Es mejor prevenir que curar. Cada palabra suya caía sobre mí como una piedra. Estaba empezando a entender lo que estaba pasando. Me habían llamado allí, sin avisar a Rafael, sin darme tiempo a pensar, para intentar hacerme firmar algo. Pero Rafael y yo ya estamos casados, dije, con la voz saliendo más débil de lo que quería. Y no hicimos separación de bienes ni nada. Nos casamos en régimen de gananciales, como la mayoría de la gente. El doctor Augusto asintió, como quien ya esperaba esa respuesta. Sí, lo sé. Pero eso no impide que hagáis un acuerdo complementario. Una modificación de las capitulaciones matrimoniales. Es perfectamente legal y aceptado. Doña Carmen me miró con esa expresión que usaba cuando quería parecer maternal. Es solo para organizar las cosas, Laura. Nada más. Tú firmas ahí y listo. Queda todo resuelto. La cabeza me daba vueltas. Miré los papeles sobre la mesa. Miré al abogado. Miré a doña Carmen. Y finalmente lo entendí. Estaban intentando atraparme, atarme, hacerme firmar un documento que probablemente me quitaría cualquier derecho sobre lo que ellos creían que Rafael tenía. Y lo peor, lo habían planeado. Habían esperado a que Rafael se fuera de casa. Habían concertado la reunión a escondidas. Lo habían preparado todo para pillarme por sorpresa. Yo no era una invitada en esa sala. Era una víctima. Doña Carmen se dio cuenta de que no estaba respondiendo. Entonces inclinó la cabeza y dijo, con un tono de voz más bajo, casi íntimo: «Mira, Laura, sé que no vienes de una familia con posesiones. No es ninguna vergüenza. Mi marido también vino de abajo, trabajó mucho para construir lo que tenemos, pero por eso mismo necesitamos proteger lo que es nuestro. Lo entiendes, ¿verdad?» Ah, lo entendí. Me estaba llamando pobre. Me estaba poniendo en mi sitio. Me estaba recordando que yo era la de fuera, la que no tenía nada, la que debería estar agradecida por haber sido aceptada. Se me hizo un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de rabia, de una rabia silenciosa, controlada, que sabía que no podía dejar escapar. El abogado empezó a señalar cláusulas en el contrato. Pues aquí aceptas que los bienes anteriores al matrimonio permanecen como privativos de cada parte. Aquí, que en caso de separación, no habrá división del patrimonio adquirido por herencia. Y aquí, siguió hablando, pero yo ya no lo oía. Mi mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en los 3 locales que nadie allí sabía que existían. Estaba pensando en la cuenta bancaria que crecía cada mes con el dinero de los alquileres. Estaba pensando en lo seguros que estaban, en lo convencidos que estaban de que tenían todas las cartas en la mano. Y no las tenían. Doña Carmen se cruzó de brazos, satisfecha. Creía que me había acorralado. Creía que yo iba a firmar todo aquello, calladita y obediente, agradecida por haber sido incluida en su familia. Pero mientras miraba aquellos papeles, a aquel abogado, a aquella mujer con su sonrisa falsa, sentí algo crecer dentro de mí. No era miedo, era certeza. Certeza de que había hecho lo correcto al ocultar mi herencia. Certeza de que este momento iba a llegar, de una forma u otra. Y certeza de que no iba a dejar que me humillaran de esa manera. Respiré hondo. Enderecé la espalda y miré directamente a los ojos de doña Carmen. Y esperé a ver hasta dónde llegaría con aquella farsa. El doctor Augusto siguió hablando, pasando las páginas del contrato con una familiaridad irritante, como si aquello fuera una rutina para él. Y probablemente lo era. ¿A cuántas nueras habría sentado delante de él, aterrorizadas, convenciéndolas para que firmaran cosas que no entendían? Como iba diciendo, prosiguió, ajustándose las gafas en la nariz. Esta cláusula de aquí es muy importante. Establece que cualquier bien adquirido durante el matrimonio por medio de herencia o donación permanece como propiedad exclusiva de quien lo recibió. Es decir, si en el futuro Rafael hereda algo de la familia, eso no entrará en el reparto en caso de separación. Es una protección mutua, ¿entiendes? Y protección mutua. ¡Qué chiste! Doña Carmen asintió, como si me estuviera haciendo un favor. Es exactamente eso, Laura. Es para protegerte a ti también. Si algún pariente tuyo quiere dejarte algo, te lo quedas tú. Así de simple.
Casi me reí. No tenía ni idea de lo irónicas que eran esas palabras. El abogado pasó otra página. «Hay aquí», señaló con su pluma dorada, «tenemos una cláusula sobre contribuciones financieras. Básicamente, establece que cada cónyuge es responsable de sus propias deudas anteriores al matrimonio y que, en caso de adquisición de bienes durante la unión, la división tendrá en cuenta la contribución financiera proporcional de cada uno». Lo miré. «¿Pero si ya estamos casados en régimen de gananciales? ¿No es redundante?» Él sonrió, de esa manera condescendiente que ponen los abogados cuando creen que saben más que nadie. «En teoría, sí, pero en la práctica, este documento sirve como un complemento, un anexo detallado, algo que puede usarse ante un juez si hay alguna discrepancia en el futuro». «Discrepancia», repetí, despacio. La palabra tenía un sabor amargo. Doña Carmen se removió en el sillón. «Mira, Laura, sé que puede parecer extraño hablar de estas cosas ahora, justo después de la boda. Pero créeme, es mejor resolverlo todo mientras hay tranquilidad que esperar a que surja un problema». Hablaba como si me estuviera aconsejando, como si fuera la voz de la experiencia, de la sabiduría, pero yo veía a través de la máscara, veía el cálculo detrás de cada palabra, la frialdad escondida tras la sonrisa. «¿Y Rafael lo sabe?», pregunté, manteniendo la voz firme. «¿Sabe que habéis organizado esta reunión hoy?». Hubo una pausa, corta pero reveladora. «Rafael está muy ocupado con el trabajo», respondió doña Carmen, desviando la mirada por una fracción de segundo. «He pensado que era mejor no molestarlo con estas burocracias. Ya sabes cómo son los hombres, ¿no? No les gustan estas conversaciones aburridas sobre papeleo». Mentira. No se lo había contado porque sabía que él lo cuestionaría. O peor, que me defendería. Así que había elegido pillarme sola, sin apoyo, sin oportunidad de preparar una respuesta. El doctor Augusto continuó. «Además, tenemos aquí una cláusula sobre renuncia a derechos futuros. Es un poco técnica, pero básicamente significa que ambas partes acuerdan no reclamar bienes que estén registrados exclusivamente a nombre del otro cónyuge, aunque hayan sido adquiridos durante el matrimonio». Habló rápido, casi empalmando una frase con otra, como si quisiera que no prestara mucha atención. Pero presté atención a cada palabra. Querían que firmara un papel diciendo que no tenía derecho a nada, que aunque viviera en esa casa, aunque formara parte de esa familia, aunque estuviera casada con Rafael, no podía reclamar nada que estuviera a su nombre. O a nombre de ella. Y apuesto a que lo contrario no era cierto. Apuesto a que si yo tuviera algo a mi nombre, encontrarían la manera de argumentar que eso debía ser compartido. Doña Carmen se levantó y fue hacia la ventana, dándome la espalda. La luz de la tarde entraba por las cortinas de encaje, dibujando sombras en el suelo. «Y sabes, Laura, cuando Rafael me dijo que se iba a casar contigo, me alegré. Mucho. Parecía tan enamorado, tan decidido. Y tú eres una chica guapa, educada». Hizo una pausa, y sentí la palabra, pero flotando en el aire. Pero ahí estaba, ya soy madre. Y las madres se preocupan. El padre de Rafael trabajó toda la vida para dejarnos algo. Esta casa, algunos ahorros. Y no quiero que eso se pierda por malentendidos. Malentendidos. Qué forma tan delicada de decir que creía que yo era una interesada. La miré, a esa figura elegante recortada contra la ventana, y sentí una mezcla de pena y repulsión. Pena porque era una mujer sola, viuda, que probablemente tenía miedo de perder a su hijo. Y repulsión porque había elegido el camino de la manipulación y el control para lidiar con ese miedo. El abogado juntó los papeles y los puso delante de mí, con un bolígrafo azul encima. «Solo tienes que firmar aquí, aquí y aquí», dijo, señalando las líneas marcadas con una X. «Y está todo resuelto». Doña Carmen se giró hacia mí, con los brazos cruzados. «Vas a firmar, ¿verdad, Laura? Al fin y al cabo, no tienes nada que esconder. Y si no tienes nada que esconder, no tienes por qué tener miedo de firmar». Ahí estaba. La trampa completa, expuesta frente a mí como una tela de araña brillando al sol. Lo habían preparado todo. El abogado, el discurso, el momento. Habían esperado a que Rafael se fuera. Me habían pillado desprevenida. Habían creado un ambiente en el que me sintiera presionada a aceptar solo para no parecer difícil, solo para no causar problemas al principio del matrimonio.
Y la frase final de doña Carmen era el golpe maestro. No tienes nada que esconder. Como si negarse a firmar fuera admitir alguna culpa. Como si cuestionarlo fuera una señal de deshonestidad. Pero yo sabía la verdad. Ellos eran los que estaban siendo deshonestos. Ellos eran los que estaban intentando manipularme. Miré los papeles. El nombre de Rafael impreso allí, junto al mío. Las cláusulas escritas en un lenguaje jurídico complicado, hecho para confundir, para hacer parecer que aquello era normal, necesario, inofensivo. Y entonces miré el reloj de la pared. 5:30 de la tarde. Rafael no llegaría hasta después de las 7. Lo habían calculado hasta eso. Tenían 1 hora y media para convencerme, presionarme, hacerme firmar antes de que él volviera y yo tuviera la oportunidad de contarle lo que había pasado. Respiré hondo. Me sudaban las manos, pero no dejé que se dieran cuenta. Agarré con fuerza las asas del bolso que había dejado en mi regazo y me obligué a mantener el rostro neutro. Porque en ese momento lo entendí todo. Creían que yo era débil. Creían que era ingenua. Creían que venía de una familia sin estructura, sin dinero, sin nada que valiera la pena proteger. Creían que había aceptado casarme con Rafael porque necesitaba seguridad, estabilidad, alguien que cuidara de mí. Y debido a esas suposiciones, habían montado esa trampa. Habían creado todo ese teatro pensando que yo lo aceptaría todo sin cuestionar, feliz de ser incluida, agradecida de formar parte de su familia. Pero no lo sabían. No sabían de los 3 locales que generaban ingresos cada mes. No sabían de la cuenta bancaria que crecía silenciosamente. No sabían que yo tenía más patrimonio que Rafael. No sabían que no los necesitaba. Y esa ignorancia suya era mi mayor arma. Miré el bolígrafo azul sobre el contrato. Tan inocente, tan simple. Bastaba con cogerlo, firmar 3 veces, y todo estaría resuelto, como había dicho el abogado. Pero no estaría resuelto. Estaría perdido. Mi dignidad, mi derecho, mi voz. Doña Carmen dio un paso en mi dirección. «¿Laura? ¿Estás bien? Te has quedado muy callada». Su voz tenía un tono de impaciencia disfrazada de preocupación. Quería que firmara de una vez. Quería terminar con aquello antes de que tuviera tiempo de pensar, de cuestionar, de negarme. El doctor Augusto también me miraba, con expresión neutra pero los ojos atentos. Estaba acostumbrado a esto. Probablemente ya había visto a docenas de mujeres sentadas en esa misma posición, mirando los mismos papeles, sintiendo la misma presión. ¿Y cuántas de ellas habían firmado? ¿Cuántas se habían dejado convencer de que aquello era protección, organización, lo mejor para todos? Yo no iba a ser una más. Sentí una extraña calma apoderarse de mí. Una claridad que atravesó el nerviosismo, la rabia, la humillación. Era como si una voz dentro de mí dijera: «Estás a salvo. Tienes algo que ellos no saben. Y no necesitas revelarlo ahora». Levanté la vista y miré fijamente a doña Carmen, luego al doctor Augusto, y por primera vez desde que había entrado en esa sala, sonreí. No una sonrisa nerviosa o sumisa, una sonrisa tranquila, casi divertida, porque finalmente había entendido el juego, y sabía que, sin darse cuenta, ellos ya habían perdido. El silencio que se instaló en la sala tenía textura. Era denso, pesado, cargado de expectación. Doña Carmen me miraba con esa expresión de quien ya contaba con la victoria, los labios curvados en una media sonrisa que apenas disimulaba la satisfacción. El doctor Augusto mantenía su pose profesional, pero yo veía la impaciencia creciendo en sus ojos cada vez que no cogía el bolígrafo. Esperaban que fuera obediente, dócil, que firmara aquellos papeles sin hacer preguntas difíciles. Cogí el contrato. Sentí el peso del papel entre mis dedos. Hojeé las páginas despacio, fingiendo que leía con atención, aunque mi cabeza estaba en un lugar completamente diferente. Doña Carmen se acercó un paso más. ¿Lo ves? No es nada complicado. Es solo una formalidad, como explicó el doctor Augusto. Seguí hojeando. 3 páginas, 5, 7, tantas cláusulas. Tantos términos jurídicos, tanto intento de hacerme renunciar a algo a lo que ni siquiera sabía que tenía derecho. Entonces cerré el contrato y lo puse de nuevo sobre la mesa. Muy despacio, y miré directamente a los ojos de doña Carmen. «Tengo una pregunta», dije, con una voz que salió más firme de lo que esperaba. El abogado se ajustó las gafas. «Claro, adelante». No aparté los ojos de ella.
A todo este documento habla de proteger los bienes de Rafael, de garantizar que el patrimonio de la familia quede protegido en caso de separación, sobre herencias, sobre propiedades, sobre dinero. Exacto, asintió doña Carmen, animada, creyendo que lo había entendido. Es exactamente sobre eso, respiré hondo. Pero a mí, si no hay nada que reclamar. La frase quedó suspendida en el aire como humo. El doctor Augusto frunció el ceño. ¿Cómo dice? A mí, si no tengo ningún interés en los bienes de Rafael. Yo continué manteniendo un tono tranquilo, casi casual. Y si no quiero reclamar esta casa, ni una herencia, ni lo que sea que ustedes creen que he venido a buscar aquí. Doña Carmen parpadeó. Una vez, dos. Como si estuviera procesando las palabras, pero no tuvieran sentido. Laura, no te entiendo, dijo, forzando una risa. Claro que no quieres reclamar nada ahora. Nadie está diciendo que lo quieras. Es solo una precaución. ¿Precaución contra qué? Pregunté, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Contra mí? Porque eso es lo que dice este papel, ¿no? Que necesitan protegerse de mí. El abogado intentó intervenir. Y no es una cuestión personal, Laura. Es una cuestión legal, de organización patrimonial. Sé lo que es. Lo interrumpí, alzando la voz por primera vez. No soy tonta. Entiendo perfectamente lo que está escrito aquí. Y entiendo también por qué esta reunión se organizó sin que Rafael lo supiera. ¿Por qué se hizo aquí, hoy, conmigo a solas? Doña Carmen abrió la boca para hablar, pero yo continué. Ustedes creen que vengo de una familia pobre, que no tengo nada, que me casé con Rafael porque quería seguridad, porque quería ascender socialmente, y puede que tengan razón en algunas cosas. Mi familia nunca ha tenido mucho dinero. Siempre hemos trabajado duro para conseguir lo que tenemos. Me levanté, y ellos me siguieron con la mirada, sorprendidos. Pero lo que no han entendido, dije, sintiendo una fuerza crecer dentro de mí, es que yo no he venido aquí a por nada. Me casé con Rafael porque lo quiero, porque elegí estar con él, y no necesito firmar ningún papel para demostrarlo. El rostro de doña Carmen empezó a cambiar. La sonrisa confiada se estaba derritiendo, dando paso a algo que parecía una mezcla de confusión e irritación. ¿Te estás negando a firmar?, preguntó, con la voz más alta de lo que probablemente pretendía. Estoy preguntando por qué debería hacerlo, respondí. Este documento no me protege a mí, solo los protege a ustedes. Y de algo que ni siquiera existe. El doctor Augusto recogió los papeles con un movimiento brusco. Miré, Laura, quizás no esté entendiendo la gravedad. ¿La gravedad de qué? Lo encajé. ¿De que no quiera firmar un papel que dice que no tengo derecho a nada? ¿Un papel que me coloca como la villana antes incluso de haber hecho algo malo? Doña Carmen también se levantó, con las mejillas ligeramente sonrosadas. No es así como funciona. No puedes simplemente negarte. Esto es lo que hacen las familias organizadas. Es lo que hace la gente responsable. Entonces, ¿Rafael también firmó un papel como este cuando nos casamos?, pregunté. ¿También renunció a sus derechos sobre cualquier cosa que yo pueda tener? ¿O es que este contrato solo funciona en una dirección? Silencio. Un silencio diferente al anterior. Este no era de expectación. Era de incomodidad. El abogado carraspeó. Bueno, técnicamente el documento establece derechos y deberes mutuos. Pero en la práctica, lo corté. Fue redactado pensando que soy yo la que podría intentar quitarles algo. No al revés. Porque ustedes asumieron que yo soy la interesada de esta historia. Doña Carmen apretó los puños a los costados. No voy a aceptar que me hables de esa manera. Soy la madre de Rafael. Tengo derecho a proteger a mi hijo. ¿Protegerlo de él o de mí?, pregunté y la vi vacilar. Algo se rompió en ese momento. Algo en su expresión, en su postura, en la certeza que había mantenido desde que entré en esa sala. Me había llamado allí esperando a una chica asustada, fácil de manipular, ansiosa por agradar. Había preparado el terreno, traído al abogado, montado toda la escena para que me sintiera pequeña y sin opción. Pero yo no era lo que ella esperaba, y ahora se estaba dando cuenta. El doctor Augusto cerró el maletín de cuero con un chasquido seco. Mire, quizás este no sea el mejor momento. Podemos volver a hablar cuando todos estén más tranquilos, cuando Rafael pueda participar también. No habrá otra ocasión, dije, firme.
porque no voy a firmar este papel. Ni hoy, ni la semana que viene, ni nunca. Doña Carmen me miró como si acabara de darle una bofetada. «Te arrepentirás de esto», dijo, con la voz temblando de rabia contenida. «Te arrepentirás de haber sido tan orgullosa, tan testaruda». «Quizás», respondí cogiendo mi bolso. «Pero al menos no me arrepentiré de haber firmado algo que me humilla». Vi el momento exacto en que su máscara se cayó por completo. La elegancia, la educación, la falsa amabilidad, todo desapareció. Lo que quedó fue una mujer frustrada, enfadada, derrotada por algo que no podía entender. Porque en su cabeza, ella tenía todas las cartas. Tenía la casa, la posición, la experiencia. Tenía al abogado, el documento, el momento perfecto. Pero lo que no tenía era poder sobre mí. Y ese descubrimiento estaba estampado en su rostro como una herida abierta. El doctor Augusto se levantó claramente incómodo. «Bueno, doña Carmen, creo que es mejor que me vaya. Podemos hablar más tarde con más calma. No hace falta que se vaya», dijo ella, pero la voz le salió sin fuerza. «No hace falta». Pero él ya estaba guardando los papeles, ya estaba cerrando el maletín, ya estaba buscando una salida a esa situación que había salido mal. Me giré para irme, pero antes de llegar a la puerta, me detuve. Me di la vuelta y miré a doña Carmen una vez más. «Usted dijo que no tengo nada que esconder». Hablé, eligiendo cada palabra con cuidado. «Y tiene razón. No lo tengo. Pero eso no significa que vaya a dejar que usted decida que es mío, que no lo es, que merezco o no». Ella abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Porque se había dado cuenta de que había subestimado a la persona equivocada, que había intentado atrapar a alguien que no necesitaba ser atrapado, que había montado una trampa para una presa que ni siquiera estaba allí. Y lo peor de todo, para ella, era la humillación de haber fracasado, de haberlo preparado todo tan cuidadosamente y aún así haber sido derrotada por una simple negativa. Salí del salón y subí las escaleras hacia la habitación. Me temblaban las piernas, el corazón me latía desbocado, pero lo había conseguido. Había mirado dentro de la trampa y me había negado a entrar en ella. Y en la expresión destrozada de doña Carmen, había visto algo que valía más que cualquier contrato firmado: el reconocimiento de que se había equivocado, de que me había juzgado mal, de que había perdido una batalla que ella misma había empezado. Cerré la puerta de la habitación y me apoyé en ella, sintiendo que mi cuerpo finalmente cedía. Las piernas débiles, las manos temblando, el corazón martilleando contra mis costillas. Había logrado mantener la compostura abajo, había logrado hablar con firmeza, mirarles a los ojos sin desviar la vista. Pero ahora, a solas, el nerviosismo que había contenido salía a flote como una ola. Me senté en el borde de la cama y me llevé las manos a la cara. No estaba llorando. No era tristeza lo que sentía. Era una extraña mezcla de alivio y adrenalina, como cuando escapas de un accidente por poco y solo después te das cuenta del peligro. Oí voces ahogadas abajo, doña Carmen y el doctor Augusto. No podía entender lo que decían, pero el tono era claro. Estaba enfadada, frustrada, probablemente desahogándose con él sobre lo difícil, testaruda y desconsiderada que yo había sido. Que pensara lo que quisiera. Me levanté y fui a la ventana. Fuera, la tarde era clara, el sol aún alto en el cielo. Unos niños jugaban en la calle. Un perro ladraba en la casa de al lado. La vida seguía normal mientras dentro de esa casa acababa de librarse una guerra silenciosa. Cogí el móvil y miré la hora. Las 6:15. Rafael llegaría en menos de una hora. Y tenía que decidir qué le iba a contar. Si es que le contaba algo. Parte de mí quería llamarlo inmediatamente, desahogarme, oírle decir que su madre se había pasado, que él lo arreglaría. Pero otra parte, la más cautelosa, me decía que esperara, que pensara bien antes de meterlo en medio de aquello, porque sabía que si se lo contaba, se sentiría dividido, entre su madre y su esposa, entre la lealtad de toda una vida y el amor reciente. Y no quería hacerle eso, todavía no. Así que lo decidí, no se lo contaría. Al menos no hoy, no porque tuviera miedo, sino porque esa era mi victoria, mi batalla, y la había ganado sola. Bajé las escaleras despacio, esperando ya un ambiente tenso. El salón estaba vacío,
Oí ruido en la cocina y fui hacia allí. Doña Carmen estaba de espaldas, removiendo algo en el fuego. El olor a ajo sofrito llenaba el aire. No se giró cuando entré. Siguió removiendo la olla con movimientos bruscos, la cuchara de madera golpeando los bordes con más fuerza de la necesaria. ¿Ya se ha ido el doctor Augusto?, pregunté manteniendo la voz neutra. Sí, respondió seca. Me quedé allí de pie, sin saber muy bien qué hacer. ¿Ir a la habitación? ¿Quedarme? ¿Intentar hablar? Entonces se giró hacia mí. Su cara era diferente, los ojos rojos como si hubiera llorado o contenido el llanto, la boca apretada en una línea fina. Pero lo que más me llamó la atención fue su expresión. Ya no era rabia, era algo peor. Era resentimiento mezclado con miedo. «Te crees muy lista», dijo, con la voz baja pero cargada. «¿Crees que has ganado algo hoy?», no respondí. Solo la miré esperando. «Pero no sabes con quién te estás metiendo», continuó. «Y no sabes cuánto ha luchado esta familia para tener lo que tiene. Y no voy a dejar que una niñata cualquiera venga aquí y crea que puede mandar». Cada palabra suya era un intento de intimidarme, de recuperar el control que había perdido en el salón. Pero ya no funcionaba, porque yo había visto a través de ella. Había visto el farol. «No quiero mandar en nada, doña Carmen», dije con calma. «Solo quiero respeto. Y no voy a afirmar nada que me haga sentir que soy una amenaza para esta familia». Ella soltó una risa corta y amarga. «¿Respeto? ¿Vienes a mi casa? ¿Te casas con mi hijo? ¿Y crees que puedes exigir respeto?» «Yo no he venido a su casa», respondí, sintiendo crecer la irritación. «Rafael me trajo. Estamos aquí temporalmente hasta que consigamos nuestro propio sitio. Y sobre la boda fue él quien me lo pidió, no al revés». Se dio la vuelta de nuevo, volviendo a remover la olla. «Haz lo que quieras, pero no vengas a quejarte cuando las cosas se pongan difíciles para ti aquí». Era una amenaza velada, una promesa de que iba a convertir mi vida en esa casa en un infierno. Pero, extrañamente, no sentí miedo. Sentí pena. Pena de una mujer que usaba el control como forma de amor, que confundía protección con posesividad, que tenía tanto miedo de perder a su hijo que lo estaba alejando sin darse cuenta. No respondí nada más. Simplemente subí de nuevo a la habitación y esperé a que llegara Rafael. Cuando llegó, sobre las 7:30, yo estaba en la cama leyendo un libro en el que no podía concentrarme. Entró animado, me dio un beso y se fue a duchar. Luego bajó a cenar. Yo también bajé, más por obligación que por ganas. La mesa estaba puesta. Doña Carmen había preparado pasta a la boloñesa, el plato favorito de Rafael. Él comió con apetito, contando cosas de su día en el trabajo, un problema que habían resuelto en la línea de producción, un chiste que le había contado un compañero. Doña Carmen escuchaba, hacía preguntas, sonreía, como si nada hubiera pasado antes, como si esa tarde nunca hubiera existido. Y me di cuenta de que era eso. Había decidido fingir, barrerlo todo bajo la alfombra, actuar como si la reunión con el abogado hubiera sido solo un momento de confusión que ya estaba olvidado. Pero no estaba olvidado. Estaba allí, entre nosotras, invisible pero pesado como el plomo. Después de la cena, Rafael y yo subimos a la habitación. Estaba cansado, bostezando, con los ojos ya pesados de sueño. Se tiró en la cama y me atrajo hacia él en un abrazo. «¿Todo bien, amor?», preguntó somnoliento. «¿Y has estado muy callada en la cena?». «Estoy cansada», dije, y no era mentira. Ni ha sido un día largo. «Mi madre no te ha dado mucho la lata, ¿no?», bromeó ya medio dormido. «A veces es un poco pesada, pero es porque te quiere». No respondí. Solo le acaricié el pelo hasta que se durmió, y allí, en la oscuridad de la habitación, con el sonido de su respiración a mi lado, sentí la verdadera dimensión de lo que había ocurrido. Había resistido. Había dicho que no. Me había enfrentado a una situación en la que muchas otras habrían cedido por miedo, por inseguridad, por querer mantener la paz. Pero más que eso, había protegido mi secreto. Los 3 locales seguían intactos, ocultos, fuera de su alcance. La cuenta bancaria seguía creciendo, mes tras mes, sin que nadie lo supiera, y ese secreto era más que una propiedad. Era mi libertad. Era mi garantía de que, pasara lo que pasara, yo tenía un suelo firme bajo mis pies.
Doña Carmen había intentado atarme con ese contrato. Había intentado hacerme aceptar un lugar de sumisión, de dependencia, pero había fracasado. Y lo más hermoso de todo era que mi venganza no había sido gritar, ni exponerla ante su hijo, ni causar un escándalo. Mi venganza había sido simplemente decir no, rechazar la trampa, mantener mi dignidad intacta. Tenía la humillación estampada en el rostro cuando salí de esa sala. Humillación por haber fracasado, por haber subestimado, por haber perdido. Y esa humillación, lo sabía, la carcomería por dentro, porque era el tipo de persona que no acepta perder, que no acepta que alguien le diga que no, pero iba a tener que aceptarlo, porque yo se lo había dicho, y no iba a dar marcha atrás. En los días siguientes, el ambiente en la casa se volvió extraño. No hubo peleas abiertas ni discusiones acaloradas, pero el clima cambió. Doña Carmen me saludaba con frialdad. Respondía a mis preguntas con monosílabos. Me miraba con una mezcla de rabia y algo que tardé en identificar, pero que finalmente reconocí: miedo. Me tenía miedo, no porque la hubiera amenazado, sino porque no me entendía. No sabía lo que yo tenía, lo que escondía, lo que era capaz de hacer. Y esa ignorancia la hacía sentirse insegura. Rafael notaba la tensión, pero la atribuía a un periodo normal de adaptación. «Ya os acostumbraréis la una a la otra», decía, siempre optimista. Yo no confirmaba ni negaba. Solo sonreía y le dejaba creer lo que quisiera, porque la verdad era que no necesitaba su aprobación. No necesitaba su amistad. No necesitaba nada de ella. Había ganado una batalla que ella ni siquiera sabía que había perdido. Y eso, más que cualquier enfrentamiento dramático, era mi mayor victoria. Una victoria silenciosa, invisible, pero absolutamente devastadora para quien había apostado por mi debilidad. Las semanas que siguieron fueron como vivir en una casa donde todos fingían que estaba todo bien, pero nadie se lo creía de verdad. Doña Carmen mantenía las apariencias cuando Rafael estaba cerca. Sonreía, le ofrecía comida, le preguntaba por su trabajo. Pero conmigo, cuando estábamos solas, era diferente. Su mirada me seguía por las habitaciones de la casa como un animal que intenta entender a la presa que no consiguió capturar. No intentó ninguna otra emboscada. No volvió a traer al abogado. No mencionó contratos ni papeles, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Era un silencio lleno de preguntas no formuladas, de cálculos no resueltos, de una ansiedad que veía crecer cada día. Porque no sabía, y eso la mataba por dentro. No saber si yo tenía algo escondido. No saber si era más lista de lo que imaginaba. No saber si esa negativa el día del contrato había sido testarudez o estrategia. Y yo no le daba ninguna pista. Seguía siendo la misma Laura de siempre. Trabajaba, volvía a casa, ayudaba en las tareas domésticas, hablaba con Rafael sobre nuestros planes de futuro. Una nuera normal, corriente, sin grandes ambiciones aparentes. Pero por dentro, llevaba una sonrisa secreta. Una sonrisa que crecía cada vez que comprobaba el extracto de la cuenta bancaria y veía el dinero de los alquileres caer puntualmente. Una sonrisa que se expandía cuando pasaba por la calle de Serrano, de camino al trabajo, y veía la tienda de telas en funcionamiento, llena de clientes. Una sonrisa que se completaba cuando pensaba en cómo, allí en casa de doña Carmen, ella se consumía intentando descubrir quién era yo realmente. Fue un jueves, casi un mes después de aquel episodio, cuando tomé una decisión. Estaba en el trabajo, preparando unos informes en el ordenador, cuando sonó mi móvil. Era el abogado de mi abuelo, el señor de gafas redondas que me había dado la noticia de la herencia. «Laura, buenos días», dijo, educado como siempre. «Y la llamo porque uno de los inquilinos de la zapatería se va a final de mes. Se muda a otra comunidad autónoma. Tenemos que hablar sobre lo que quiere hacer con el local». Se me aceleró el corazón. ¿Se va? ¿Pero el contrato no tenía más duración? Y la tenía, pero ha negociado una salida anticipada por motivos personales. Es todo legal. La cuestión es, ¿quiere buscar un nuevo inquilino o prefiere hacer otra cosa con el espacio? Y otra cosa. ¿Cómo qué? Quise preguntar. Pero antes de que pudiera, continuó. Podría reformarlo y montar un negocio propio, si le interesa. O vender el local, o incluso dejarlo cerrado mientras lo decide. Las opciones son suyas. Le di las gracias. Le dije que lo pensaría y colgué. Pero la conversación me rondó la cabeza todo el día. Un negocio propio.
La idea me atrajo de una forma que no esperaba. Siempre había sido empleada, siempre había trabajado para otros. ¿Y si tuviera mi propio negocio? ¿Y si usara ese espacio para algo mío? Esa noche, después de la cena, Rafael y yo estábamos tumbados en la cama cuando él comentó, casualmente: «Amor, ¿has pensado en cuándo nos vamos a nuestro piso? Porque he estado mirando algunos anuncios y hay sitios chulos para alquilar». Me giré hacia él. «¿Quieres irte de aquí?» «No es que quiera irme», dijo, un poco avergonzado. «Es que, no sé, creo que sería bueno para nosotros tener nuestro propio rincón, nuestra privacidad. Mamá es genial, pero vivir con ella es diferente, ¿no?» Sonreí. «Es diferente», me abrazó. «¿Entonces? ¿Empezamos a buscar en serio? Quizás el mes que viene ya podamos alquilar algo». Me quedé en silencio por un momento. Y entonces tomé la decisión. «Rafael, necesito contarte una cosa». Me miró curioso. «¿Qué pasa?» Respiré hondo. Mi abuelo me dejó una herencia. Antes de que nos casáramos, parpadeó confundido. «¿Una herencia? ¿Qué tipo de herencia?» «Tres locales, en el centro de la ciudad. Todos alquilados, silencio. Un silencio largo, en el que veía su rostro intentando procesar la información. «3 locales», repitió despacio. «¿Y no me lo habías contado?» «Oh, no se lo conté a nadie», dije, sintiendo que se me encogía el corazón. Tenía mis motivos. «¿Qué motivos?», preguntó, y no había rabia en su voz, solo una confusión genuina. Lo miré directamente a los ojos, porque necesitaba saber que era seguro, que podía confiar, y porque pensé que era mejor guardármelo para mí hasta estar segura. ¿Segura de qué? «De que no iba a ser juzgada por ello», respondí, eligiendo las palabras con cuidado. «Y de que nadie intentaría controlar lo que es mío, de que podía mantener mi independencia». Se quedó callado durante un buen rato. Luego suspiró. «Esto tiene que ver con mi madre, ¿verdad?» No respondí, pero mi silencio fue respuesta suficiente. Se pasó la mano por la cara. «Sé que puede ser difícil, sé que es controladora, pero podrías haber confiado en mí, Laura. Confío en ti», dije, cogiéndole la mano. Pero necesitaba tener esto para mí. Necesitaba saber que tenía un suelo firme, pasara lo que pasara. Me miró durante un largo momento. Y entonces, para mi sorpresa, sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. «3 locales, ¿eh? Mi mujer es una empresaria y yo sin saberlo». Me reí, sintiendo un peso enorme quitarse de mis hombros. «Uno de ellos se queda libre a final de mes. Estaba pensando en abrir algo propio allí». «¿Cómo qué?» «No lo sé todavía. Pero algo mío». Me atrajo hacia él en un abrazo. «Entonces no tenemos que preocuparnos tanto por el alquiler, ¿no? Podemos usar el dinero que yo gano para otras cosas y vivir de tu renta». «No», dije, firme. «Vamos a vivir de nuestro trabajo. Los dos. La renta de los locales es mi reserva, mi seguridad». Él lo entendió. Vio en mis ojos que aquello no era negociable, y asintió. Esa noche dormí más tranquila de lo que había dormido en semanas. Porque se lo había contado. A Rafael, a la persona adecuada, y él lo había entendido. Pero doña Carmen nunca lo sabría. Y eso era a propósito. 2 semanas después, Rafael y yo encontramos un piso pequeño pero acogedor cerca del centro. 2 habitaciones, salón, cocina, una terraza minúscula donde apenas cabía una silla. Pero era nuestro. Cuando le contamos a doña Carmen que nos mudábamos, puso cara de sorpresa. «¿Pero por qué? ¿No estáis bien aquí?» «Queremos nuestro espacio, mamá», explicó Rafael. «Es normal. Todas las parejas lo necesitan». Ella me miró, y vi en sus ojos 1000 preguntas no formuladas. «¿Cómo vais a pagar el alquiler? ¿De dónde va a salir el dinero para los muebles? ¿Has conseguido sacarle dinero?» Pero no preguntó nada. Solo asintió, rígida, y dijo que respetaba la decisión. El día de la mudanza, ayudó a empaquetar las cosas con una eficiencia fría. No hubo abrazos calurosos, ni llantos de despedida. Solo un beso seco en la mejilla de Rafael y un gesto de cabeza para mí. Cuando cerramos la puerta del piso nuevo, solo él y yo, sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Libertad. Libertad para ser quien era. Para tomar mis propias decisiones. Para no tener que medir cada palabra, cada gesto,
cada elección. En las semanas siguientes, empecé a reformar el local que se había quedado vacío. Decidí abrir una cafetería. Siempre me había gustado el café, los bizcochos caseros, ese ambiente acogedor que tienen algunas cafeterías. Y pensé que sería bueno tener algo que fuera completamente mío. Rafael me apoyó, ayudó a elegir los colores de las paredes, dio su opinión sobre el menú, sugirió un nombre bonito para el lugar. Y nunca, ni una sola vez, intentó controlar o decidir por mí. La cafetería abrió 3 meses después. Pequeña, sencilla, pero llena de encanto. Y tuvo éxito. A la gente le gustó. Se convirtió en un punto de encuentro, un lugar de reunión, un rincón acogedor en medio del bullicioso centro de la ciudad. Y cada vez que pasaba por allí, cada vez que abría la puerta y veía las mesas llenas, el olor a café fresco en el aire, el sonido de las conversaciones mezclándose, me acordaba. Me acordaba de esa tarde en casa de doña Carmen, del abogado, del contrato, del momento en que había dicho que no. Me acordaba de la expresión en su rostro cuando había rechazado la trampa, de la humillación, del miedo que había aparecido después, y sonreía, no una sonrisa de venganza cruel, sino una sonrisa de quien sabía, de quien había guardado su secreto hasta el momento adecuado, de quien había protegido su dignidad cuando todos esperaban que se doblegara. Doña Carmen nunca supo lo de los locales, nunca supo de la renta mensual, nunca supo que la nuera a la que había intentado humillar era, en realidad, más independiente que su propio hijo. Y esa ignorancia, me daba cuenta las pocas veces que la visitábamos, la carcomía, me miraba con desconfianza, con esa pregunta siempre en el aire, ¿qué escondes? Pero nunca respondí, nunca le di esa satisfacción, porque mi libertad no necesitaba ser explicada, mi independencia no necesitaba ser justificada, y mi victoria no necesitaba ser anunciada. Existía allí silenciosa, en las sombras de mi vida, en la cuenta bancaria que crecía, en la cafetería que prosperaba, en el piso que era nuestro, en la vida que había construido sin pedir permiso. Y cada vez que caminaba por las calles del centro, pasando por la tienda de telas, la papelería, la cafetería, sentía una profunda gratitud hacia mi abuelo, por haberme dejado no solo propiedades, sino la posibilidad de elegir mi propio camino. Me había dado más que bienes materiales, me había dado poder, el poder de no depender de nadie, el poder de decir no cuando fuera necesario, el poder de protegerme de las trampas que la vida pone en el camino, y yo había usado ese poder de la mejor manera posible, no para atacar, no para devolver la humillación, sino para simplemente existir, libre, digna, entera. En las sombras de los secretos que guardé, encontré mi luz, y en esa luz construí una vida que era verdaderamente mía.